Bueno, antes de nada, quería mencionaros que a mí me hace mucha ilusión estar aquí porque Miquel Cabello me ha hablado muchas veces de BBK Cuna y de las cosas tan interesantes que se estaban haciendo y no había tenido la oportunidad de venir. Así que me hace ilusión estar aquí y más con gente tan comprometida y, por otro lado, el poder compartir unas reflexiones con vosotras, con vosotros, con la esperanza de que quizá puedan ser útiles para mejorar los proyectos en los que estáis en marcha, pero sin demasiada aspiración porque tenéis suficiente conocimiento y expertise como para hacer las cosas pues muy bien, ¿no? Como habéis presentado. Yo quería decir que la colaboración es un imperativo, por lo menos desde 4 perspectivas. Sí. Desde la primera perspectiva, la colaboración es necesaria porque hay una razón que dicen los filósofos ontológica. Es que el universo es así. En el universo existe reciprocidad, colaboración, intercambios. Entonces, colaborar es una manera de alinearnos con la esencia del universo. Hay otra razón, una segunda razón, que es biológica. La supervivencia de las especies ha dependido, entre otras cosas, de la competición hasta un nivel, pero ha dependido mucho más, sobre todo de la especie humana, de la cooperación. Por lo tanto, cuando cooperamos, somos más aptos para salir adelante, ¿no? Luego hay otra razón práctica que yo creo que los proyectos que vosotros estáis llevando a cabo lo muestran. Y por eso es que Cuna hace una apuesta metodológica por la noción exótica de la cuádruple hélice, que es una manera también de que quede en la conciencia. Y es que los problemas que enfrentamos actualmente, como mencionaré, son tan complejos que requiere que todo el mundo colabore. Si no, es muy difícil solucionarlos. Miquel decía al principio, ya la administración pública no puede ser la única que produce políticas públicas, el mundo académico no puede investigar solo para las bibliotecas, la sociedad civil no puede protestar solamente, la empresa no puede estar pensando en el dinero, pero es que los problemas realmente, como el envejecimiento, el impacto de la tecnología, abordan tantas facetas de la vida humana y requieren cambios en los comportamientos de las personas que requiere que nos impliquemos todos, a todos los niveles. Y luego una cuarta razón, yo creo que es mística, que es que cuando colaboramos se producen fenómenos que no suceden simplemente cuando sumamos los esfuerzos individuales. Los biólogos hablan de la sinergia, en las ciencias sociales también se habla de la sinergia, pero a mí me gusta utilizar la metáfora del hierro. Lo que diferencia el hierro de un imán es la manera en la que están alineados algunos electrones, parece. Entonces, cuando se alinean los electrones, en cierta manera, el hierro adquiere propiedades que no tenía antes y es lo que hace que tenga esa propiedad del magnetismo, de atraer. Pues parece que con la colaboración pasa algo así. Cuando colaboramos, liberamos poderes nuevos, poderes sociales, poderes místicos, poderes espirituales, liberamos poderes en última instancia. Por eso es que necesitamos colaborar. Entonces yo me voy a centrar, a pesar de que estoy hablando de la colaboración y el título va por allá, me voy a centrar sobre todo en 2 aspectos metodológicos por los que ha apostado BBK Cuna y Globernance, y por eso es que vosotros cuando os presentéis a las convocatorias tenéis que mostrarlos. Uno de ellos es la investigación-acción, lo que habéis dicho. ¿Qué es eso de la investigación-acción? Y la otra faceta tiene que ver con la gobernanza colaborativa, que la cuádruple hélice sería un intento de instrumentalizar o institucionalizar esa manera de funcionar. Entonces, aunque voy a hablar de 6 puntos interrelacionados, esos van a ser los dos elementos centrales que voy a intentar subrayar. Pero empiezo por los cambios, de por qué hay que colaborar, ¿no? Decimos que ha habido muchos cambios en esta época, pero han sido tan profundos que han agotado los instrumentos políticos que habíamos diseñado para ellos. No voy a centrarme en cada uno de ellos, son conocidos, ¿no? Pero si vemos aquí la mundialización de la vida, que es un hecho, ha puesto en jaque al Estado-Nación como instrumento por excelencia para la gestión de los problemas. Antes se daban los problemas en el Estado-Nación y el Estado podía resolverlos. Hoy en día son globales. Los problemas son complejos, el envejecimiento que hemos dicho, la robotización, la inversión de la pirámide poblacional, el cambio climático, son problemas sistémicos y entonces requieren un abordaje que requiere cooperación, no competición, ¿no? La competición como eje de la vida social ha agotado su capacidad de vertebrar sociedades complejas e interconectadas. Pero luego es que los problemas realmente son graves, ¿no? Tenemos unos problemas que no teníamos antes, la transformación del modelo. Cualquier cosa de las que habéis dicho vosotros es un problema realmente complejo, muy difícil de solucionar, ¿no? La transición digital, la transición ecológica justa, la gestión de la robotización, la inteligencia artificial. 1000 cosas son muy difíciles de abordar y antes
el conocimiento experto nutría la política pública porque los problemas eran conocidos y entonces había una prescripción. Hoy día no. Por eso se requiere trabajar de manera innovadora y después mencionaré cómo la investigación-acción es un intento de responder ante esa necesidad de buscar soluciones en la práctica, ¿no? La ignorancia. Antes la ignorancia se solucionaba con información. Hoy tenemos una ignorancia mucho más sofisticada porque tenemos tanta información que no tenemos la capacidad de discriminar las fuentes, qué es correcto, qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Las fake news, la malinformación, desinformación. En resumen, muchas transformaciones y los instrumentos políticos pues han quedado obsoletos. Ahora mismo estará Pedro Sánchez, por cierto, haciendo su discurso en el Parlamento y eso es otro de los ejemplos. Antes votábamos y le dábamos legitimidad, confianza al gobierno para estar 4 años representando. Hoy día votamos hoy y en 3 semanas, como pasó en Chile recientemente, se levanta la misma población que te había votado porque critica la manera en la que estás gestionando. Ha cambiado la sociedad y por eso es que los instrumentos han cambiado. Y es que además muchos de los problemas que tenemos son el resultado de nuestro éxito. Por eso decimos que estamos en una encrucijada. El cambio climático es el resultado del éxito de las políticas de industrialización y de crecimiento económico. El envejecimiento de la población es el resultado del éxito de las políticas de alargamiento de la vida, de salud pública, etcétera. La fragmentación a la que os habéis referido antes es el resultado de la ilustración que ha generado una manera de ver el conocimiento en parcelas para llevar muy profundo, pero que de repente ahora no tenemos la capacidad de tener miradas sistémicas. Entonces, muchos de los problemas que tenemos son el resultado de nuestro progreso y por eso es que es tan difícil responder ante ellos, ¿no? Aquí quería tener una imagen para que cale en la conciencia. Quedan 90 segundos para el apocalipsis. ¿Sí? Este es un proyecto que diseñaron los físicos atómicos de Chicago porque estaban muy preocupados con la carrera atómica pues, durante la Guerra Fría. Pero lo han seguido utilizando. Entonces ellos dicen que quedan 90 segundos. Hace unos meses cambiaron la hora. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que además hay algunos de esos retos que tenemos que están poniendo en riesgo la supervivencia de la especie. Y por eso es que tenemos que hacer cosas distintas. Segundo punto, la investigación, acción, aprendizaje, le he puesto yo. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Vosotros lo estáis haciendo, no es que no lo sepáis, lo estáis haciendo. Ahora, si vamos al nombre, decimos una metodología innovadora que va más allá de lo que hace la ciencia. La ciencia suele ser descriptiva. Digamos, la biología, la física, lo que hace es investigar para describir cómo son las cosas. Las montañas, los átomos, las personas, la fisiología, la salud, etc. El derecho es normativo. Digamos, prescribimos cómo deben ser las cosas para mejorar. La política también es prescriptiva. Prescribe cómo deben ser las cosas para que vivamos más felices. Bueno, pues la investigación-acción lo que plantea es que se debe investigar, pero se debe investigar después de intervenir para transformar las cosas. Es decir, si tenemos problemas para los cuales no hay una solución predefinida, no podemos investigar simplemente para ver cuál es la solución sentados o haciendo entrevistas, sino que lo que se plantea con la investigación es que uno debe implicarse en nuevos proyectos, nuevas acciones. Por eso surge del ámbito educativo normalmente, educadores experimentando nuevas formas pedagógicas de aprendizaje, pero al mismo tiempo se intenta identificar, documentar, sistematizar, analizar los patrones nuevos que surgen de esas innovaciones en la intervención. De ahí surge la idea de investigación, acción, aprendizaje. Pues tenemos incluso una referencia, ¿no? Carl Lewis se suele mencionar como el que acuña el término, como decíamos, del ámbito de educación para mejorar las prácticas. Nosotros estamos intentando hacer eso. También tiene que ver con la ciencia al servicio de la transformación social, ¿no? Que esta es una cuestión, yo diría que marxista casi, ¿no? Gramsci, en Italia, él planteaba esta idea de la ciencia al servicio de la transformación, de la intelectualidad orgánica, metiéndose en los problemas, manchándose y no desprendido. En definitiva, sabemos que hay que transformar la sociedad, pero la perspectiva no es solo un pequeño cambio. Está bien decir que hay que hacer cambios, pero cuando vemos los problemas que mencionaba anteriormente, necesitamos transformar realmente la forma en la que nos hemos organizado históricamente y eso requiere cambios profundos en muchos ámbitos. Entonces, la investigación, acción, aprendizaje, pues
como no puede ser de otra manera, cada uno se va a centrar en una parcelita, pero sin perder de vista que lo que se está intentando es transformar las estructuras políticas, económicas, sociales, educativas que vertebran la sociedad actual y que no logran dar respuesta a los problemas que tenemos enfrente, ¿no? Eso es la transformación, ¿sí? No los pequeños cambios. Entonces, por otro lado, y con eso termino la investigación-acción, también está dentro de un marco más amplio, y es que si queremos algo tan sencillo como lograr que Bilbao o el barrio San Francisco tenga un modelo de desarrollo sostenible en todos los ámbitos, en lo alimentario, en las cuestiones energéticas, en lo educativo, necesitamos también instituir formas de funcionar que faciliten la participación de la gente, de las masas. Por eso suele decir que se debe reemplazar la economía por la generación, aplicación y difusión de conocimientos sobre el sendero de desarrollo de una población. Entonces, en principio eso es lo que se debe hacer en todas las localidades, pero conectadas internacionalmente, porque al final hay que tener acción local, pero perspectiva mundial, porque los retos, como hemos dicho, son mundiales. Pero digamos que la investigación-acción se metería dentro de un marco conceptual para la acción más amplio que plantea cómo se puede transformar la sociedad, cuáles serían los principios que deben informar esa transformación y cuáles serían algunas estructuras nuevas que deben surgir para facilitar la participación de la gente y de las organizaciones en esos esfuerzos por cambiar la sociedad. El otro punto que quería plantearos es la cuádruple hélice que decíamos, ¿no? Que suele tener que ver con la gobernanza colaborativa, anticipatoria, abierta, que hemos dicho, ¿no? Entonces, por lo menos desde Globernance, una de las cosas que planteamos es que la idea de gobernanza, que es muy bonita en teoría, lo que he dicho, cualquiera estaría de acuerdo con lo que he planteado al principio. La sociedad ha cambiado mucho, los instrumentos políticos se han quedado obsoletos y se necesitan nuevas formas de funcionar, nuevos conceptos, nuevos métodos, nuevas técnicas, instrumentos para dar respuesta. Todo el mundo estaría de acuerdo en eso. Pero claro, hay que hacerlo operativo ahora. ¿Cómo hago eso operativo? Para no quedarme en una disquisición filosófica. Bueno, pues Globernance, con alguno de los proyectos, ha desarrollado una manera de operativizar las nociones de gobernanza en la que no se renuncia a la primera faceta que tiene, ¿no? La gobernanza tiene dos facetas. La primera es que tenemos que desarrollar la capacidad de hacer diagnósticos precisos sobre los cambios que se han producido. Antes he mencionado alguno, pero hay muchos más, no me voy a adentrar en eso. Entonces, la noción de gobernanza implica una reflexión sobre esos cambios y una actitud permanente de reflexión sobre las dinámicas sociales y los cambios que se van produciendo. Pero luego tiene una segunda dimensión que tiene que ver con ver cuáles son esos nuevos métodos, instrumentos, mecanismos de gobernar, teniendo en cuenta la experiencia global y local, por eso es tan importante lo que pasa aquí como un centro pequeño de experimentación, para después introducirlo en el repertorio de mecanismos, de métodos que cualquier agente político u organización que está trabajando en ese proceso de transformación pueda introducir y ser más efectivo así en su funcionamiento. Y en ese sentido, Globernance, con un proyecto de Guipúzcoa que llamamos Udal Etorkizuna Eraikis, los ayuntamientos de Guipúzcoa se anticipan o construyen el futuro, ha planteado que parece que hay 21, 22 mecanismos de buena gobernanza que se pueden abordar además por separado. Cada uno de ellos puede ser objeto de una intervención específica. Uno de ellos, y el más importante probablemente, es el de la cuádruple hélice, que es una manera de referirse a que los gobiernos, en vez de ser agentes que dirigen simplemente, se convierten en configuradores de espacios para que los agentes implicados en un problema, la cuádruple hélice tiene que ver, pues, 4 agentes que se mencionan, ¿no? Administración pública, empresa, conocimiento experto y ciudadanía organizada, pero podríamos meterle más hélices, como hacen algunos, o más actores. Nos decimos los ciudadanos no organizados, las empresas privadas, las fundaciones. Se puede diferenciar. El caso es que el gobierno abre espacios para que la gente que está preocupada y trabajando en un ámbito específico pueda deliberar, pueda actuar en conjunto, pueda reflexionar colectivamente sobre las experiencias y puedan diseñar nuevos planes a la luz de su experiencia para mejorar las prácticas. Eso sería el meollo de la buena gobernanza, uno de los mecanismos centrales, la quinta esencia, y es lo que
estáis haciendo aquí vosotros. Pero como alguien apuntaba también, la buena gobernanza tiene muchos otros mecanismos, ¿no? Nosotros, como he dicho, hemos identificado 21 o 22, pero solemos decir que hay 4 fundamentales. Que sería el medular, la capacidad de configurar espacios para que los agentes implicados en un problema deliberen, busquen soluciones y actúen, pero luego habría otros 3 que también nos parecen centrales. Y uno de ellos tiene que ver con la investigación, acción, aprendizaje, que es lo que nosotros decimos que el gobierno o una organización que quiere aplicar esta manera de funcionar a su propio funcionamiento, lo que hace es articularse alrededor del aprendizaje, ¿no? Los ingleses o el mundo anglosajón habla de learning organizations, organizaciones que aprenden, bueno, pues, o creación de sistemas inteligentes o de inteligencia colectiva para no caer en lo tecnológico solo. Entonces, el segundo elemento clave de la buena gobernanza es cómo ayudar al gobierno o a las organizaciones a que funcionen de tal manera que pueden aprender. Y este espacio, yo le he dicho antes al director de CUNA, que me parece especialmente relevante, aunque, pues bueno, a veces uno no sabe el propósito que tiene, pero es especialmente relevante porque vosotros estáis actuando. Entonces, para que haya aprendizaje colectivo, uno necesita reflexionar sobre la acción. Entonces, que es el primer espacio que se genera para reflexionar sobre los proyectos de manera colectiva, pues puede estar contribuyendo a que se institucionalice una manera de funcionar de CUNA, donde el aprendizaje sobre la acción esté en el corazón del funcionamiento de dicha organización, ¿no? Eso sería el segundo elemento clave de la buena gobernanza, y luego habría otros 2, ¿no? Un tercer elemento que nosotros consideramos clave es modificar el estilo de liderazgo. Un liderazgo que no está centrado tanto en dar órdenes o en tener fuerza o en imponer cosas, aunque no negamos que ese tipo de liderazgo puede tener su razón de ser en algunos contextos. En un hospital, emergencias a la noche, es necesario que haya un liderazgo algo vertical para que se responda rápido ante un problema. Una persona se está desangrando y no puede haber espacio para la deliberación. Pero en la mayor parte de los contextos de la vida social y sobre todo en los desafíos que he planteado al principio, se necesita un liderazgo que nosotros decimos centrado en crear capacidad o cultivar capacidad, competencias, en empoderar a otros, que esté al servicio de los demás e incluso que sea un liderazgo casi invisible, que no pongas el nombre detrás, ¿sí? Porque la capacidad que existe en las organizaciones y en la gente requiere que quien esté liderando impulse, fomente, estimule, y eso también libera poderes. Y el cuarto elemento clave de la buena gobernanza que nosotros planteamos es el avanzar hacia sistemas más cooperativos, que estaría al principio de la conferencia, en el título. Esto tiene una dimensión, nosotros decimos, poética, que es crear sistemas, institucionalizarlo, ¿no? Que es lo que normalmente desde la política, las organizaciones, métodos para cooperar, pero luego tiene una dimensión mucho más prosaica, burda, que es que tenemos que tener actitudes para relacionarnos sin conflictos, el escuchar al otro, el hacerse amigo, el no querer imponer tu punto de vista, el haber hecho algo y no querer decir que tú lo has hecho y que está mejor que lo del otro, que también favorece la cooperación. Y probablemente en vuestros proyectos, cuando hablamos de la cuádruple hélice, algunos de los desafíos vienen por esas cosas nimias, ¿no? Que alguien me ha dicho algo y que no le ha gustado, no me gusta cómo ha hablado, tiene mucha prepotencia. Entonces, bueno, digamos que la cooperación tiene una dimensión de sistemas, y cuando creamos sistemas cooperativos la gente se socializa en esos valores, pero tiene una dimensión de actitudes que también hay que cultivar, ¿no? Ahora, a pesar de que vemos esos 4 mecanismos como los elementos centrales de la buena gobernanza, y cuando intervenimos sobre todo sobre la administración pública, pero también con organizaciones grandes que quieren aplicarlo, tomamos esos 4 aspectos como si fueran los prioritarios, hay muchas otras cosas, importantísimas además, ¿no? Pero bueno, nosotros planteamos que puede haber una priorización. Entonces, uno tiene que ver con la anticipación, cómo meter el futuro en la toma de decisiones del presente. El proyecto de longevidades esto lo intenta introducir siempre, porque es que la solidaridad no solo es en el presente, entre diferentes grupos sociales, que también entre países, sino que también tiene que ver con el tiempo, con las generaciones. Hay que pensar siempre en los que se quedan y en los que se han ido, ¿no? En cierta manera. Luego estaría la cuestión de reconocer que las condiciones de la toma de decisión se dan en incertidumbre. Y eso también requiere una manera de funcionar
diferente. No es lo mismo tomar decisiones cuando tienes todos los elementos claros que cuando hay incertidumbre. Y no es lo mismo pensar que es una decisión excepcional porque hay incertidumbre en un momento puntual que cuando la incertidumbre es un rasgo permanente del contexto, que es en el que vivimos, ¿no? Luego estaría la cuestión de cómo interactúan los saberes, el conocimiento, ¿sí? Entonces nos planteamos que el conocimiento experto, el conocimiento práctico que surge de la experiencia, pero también el conocimiento tradicional que tiene que ver con la manera en la que funciona la gente en la localidad y que finalmente va a ser el protagonista del cambio, tienen que interactuar de alguna manera, ¿no? Tiene que haber una deliberación de saberes para encontrar siempre respuestas. Luego estarían otras cosas pues, más conocidas como la transparencia, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas, el uso apropiado de la tecnología, el gobierno abierto, como alguien mencionaba, el gobierno abierto, el gobierno electrónico, el Estado de Derecho o la estabilidad normativa en una organización, que no cambie las normas cuando está el partido ya en marcha, ¿no? Digamos que hay muchos otros mecanismos que también se pueden introducir. Y la participación, ¿no? Sería otro. Pero nosotros la participación la vemos en el contexto también de que las masas, las organizaciones, los agentes participen de manera permanente y a largo plazo en este proceso de generación, aplicación y difusión de conocimiento acerca de cómo transformar las condiciones de vida de una localidad para poder responder a esos retos globales. Entonces la participación tendría esa dimensión un poco más profunda, aunque esto no significa que no hagamos esfuerzos también por abrir procesos participativos puntuales, o ya sea procesos de deliberación al azar con ciudadanos o un proceso de participación digital en un momento determinado para que haya votaciones sobre un tema, ¿no? O foros digitales de diálogo. Hay diferentes formas, pero en el corazón de todo eso estaría esta idea de cultivar capacidad para que el mayor número de personas posibles y de organizaciones participen a largo plazo en el sendero de transformación social que necesitamos todos, ¿no? Y bueno, simplemente mencionar que todo lo que estoy diciendo pues procede de casos, ¿no? Los nuevos métodos, los nuevos mecanismos, los nuevos principios para gobernar mejor no brotan de una teoría sobre la gobernanza. Sí que hay teoría, todo lo que estoy yo diciendo en cierta manera es ya teoría, pero es una teoría que lo que ha hecho ha sido beber de experiencias exitosas en diferentes partes del mundo que por un lado informan la teoría y la mejoran y por otro lado ilustran también la teoría. A medida que se conoce más la parte teórica de la gobernanza colaborativa se pueden introducir elementos más innovadores en la gestión pública. Nosotros solemos tener algunos como casos específicos en mente a la hora de hacerlo, no voy a centrarme en cada uno de ellos, ¿no? Pero el caso paradigmático que se suele mencionar es el de Sacramento, California, con la canalización del río, un río terriblemente grande que generaba muchos problemas porque empresarios no querían que cambiara su curso porque había industrias. Había personas que vivían cerca del río que no quería que se cambiara, pero al mismo tiempo había inundaciones, también afectaba el medio ambiente. Entonces, ningún alcalde durante décadas logró solucionar ese problema porque se intentaba aplicar el modelo tradicional de que tomamos decisiones acerca de qué hacer con el curso del río. Nos da problemas el río y hay que canalizarlo de manera diferente. Bueno, hasta que un alcalde se le ocurrió la idea, en aquel entonces, pues sin mucha expectativa, sino reconociendo su incapacidad de decir, oye, yo no sé qué hacer. Voy a poner a toda esa gente que no hace más que pelear y quejarse a que decidan y que lo que decidan se haga. Entonces, esa manera de funcionar logró resolver un problema gordísimo y hubo gente que estaba muy atenta a la hora de identificar la buena práctica, que lo documentó, lo sistematizó, entonces se utiliza ahora como un caso de esos de éxito. Y hay otros muchos, ¿no? La reforma de la Constitución en Irlanda fue otro de esos casos tan interesantes de aplicación de la gobernanza colaborativa a una cosa ya compleja. Cambiar la Constitución de un país es una cosa difícil porque la Constitución simboliza el consenso de grupos que somos muy diversos y de personas. Entonces, cuando cristaliza una Constitución es un momento casi místico de efervescencia colectiva y de acuerdo intersubjetivo, pero es que cuesta cambiarla. Bueno, pues Irlanda tenía que cambiarla y sabía que era difícil, entonces planteó un dispositivo innovador que era que durante un año ciudadanos elegidos al azar pero representando los diferentes grupos y sectores de la población irlandesa se sentasen durante 3 días al mes a deliberar sobre cada uno de los aspectos centrales de la Constitución
precedidos de sesiones formativas por expertos, ¿no? Entonces fue un proceso interesante de un año y salió toda una propuesta de reforma de la Constitución. Y luego, bueno, digamos, tenemos otro, ¿no? El caso de Torrelodones, con los laboratorios de gobernanza económica, Etorkizuna Eraikis, el modelo que tiene Guipúzcoa, de gobernanza colaborativa, que también es muy interesante, y el proyecto pues, que tenemos último de Udal Etorkizuna Eraikis, que también está arrojando luz interesante, pero no quiero yo tomar más tiempo porque ya vamos un poquito tarde. Así que, sin más, creo que lo que estáis haciendo es realmente importante. Estamos poniendo en práctica, sin querer, varias de las nociones vanguardistas en el ámbito de la gobernanza colaborativa, y de las experiencias y las formas de funcionar que aquí se están gestando, pues pueden salir lecciones importantes que se podrán aprovechar en otras partes del mundo donde también se está intentando responder a los mismos, sin duda del País Vasco y de España, pero también de la Unión Europea y de otras partes del mundo. Así que, sin más, si queréis podemos tener un pequeño espacio para algunas preguntas o observaciones, y después hay un pequeño café ahí preparado para que podamos charlar más distendidamente. También podéis preguntaros entre vosotros, ¿eh? O sea, que antes hemos ido muy rápido porque andábamos preocupados, pero vamos, que a los que habéis presentado los proyectos, ya que pues unos tenéis la experiencia de haberlos resuelto ya y otros estáis en ello, pues bueno, si os queréis preguntar entre vosotros, pues también, ¿eh? Es el momento. Sergio, lo has dejado todo claro. O tan oscuro que nadie se atreve también. Es una reflexión en voz alta para romper el hielo y que no parezca que no nos ha interesado lo que nos has dicho, que yo creo que ha sido muy interesante. Yo me creo, al final, así en las conclusiones rápidamente, decías que había mucha innovación social y técnica o tecnológica y poca innovación política, ¿no? Entonces me ha surgido la pregunta, es decir, todos estos proyectos, ¿no?, que tienen ese, ¿no?, que triangulan, ¿no?, y que también esperan, ¿no?, con la participación de la administración y demás, es decir, si BBK Cuna, ¿no?, tiene pensado, ¿no?, es decir, cómo esos resultados que se generan de los proyectos de acción, participación, transformación social se pueden incorporar, ¿no?, en la toma de decisiones políticas. Bueno, pues sí, diría que sí. Hay una continua hay comunicación con la Administración. De hecho, el proyecto de competitividad sostenible que os he comentado antes interactúa con otro proyecto del Gobierno vasco. Euskalit está haciendo también un sistema de indicadores y entonces y el Gobierno también está haciendo el plan de empresa y derechos humanos. Entonces, si hacemos un poco de puente, si vale la expresión, BBK apostando por este tipo de proyectos explora espacios que luego van a ser puestos a disposición de la Administración pública. Luego habrá que ver si los acepta o no dentro de sus prioridades y demás, pero existe esa coordinación y existe esa voluntad. O sea, esto no es solo para BBK ni solo para Vizcaya. Estatutariamente tiene que ser así porque el rango competencial de BBK es Vizcaya, pero evidentemente los resultados pues van a ser compartidos y esperemos que aprovechados por el resto de administraciones. Un poco en el hilo del que habéis comentado ahora, me olvidé de mencionar que yo la semana pasada, pues ya en la fase de difusión y divulgación del proyecto, tuvimos una reunión, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo Vasco, ¿no?, con Ararteko, para ver también, porque habían participado también en el acceso al informe del documento final de la evaluación de la transición digital, y pues también tienen un sector que se encarga de la gobernanza electrónica y pues de también protección de datos, etcétera. Y pues en la reunión que tuvimos, yo creo que se puede revelar aquí que hubo, claro, bastante contentos con que se había hecho un mapeo, ¿no?, de eso, pero ellos dijeron, pues incluso el propio Ararteko pues puede enviar esas recomendaciones a las diferentes entidades e instituciones, pero muchas veces los informes que hacen, ni siquiera se responden. Era un clima interno, bastante desolador, en el sentido de que cuando hay como proyectos o acciones de bottom-up, ¿no?, de abajo arriba, pues que entren ya en la sincronía, ¿no?, y que sean aprovechados por las instituciones desde arriba, pues
ya es un esfuerzo tremendo y claro, o sea, incluso instituciones que ya trabajan a ese mismo nivel, ¿no? Que sería la contabilidad horizontal, que tengan esa dificultad, o sea, es un poco desesperanzador, pero bueno, o sea, ahí estamos un poco intentando dar continuidad a esas acciones. Pero bueno, sí, como ha mencionado antes de la pregunta anterior, pues sería interesante también que se crearan mecanismos, o sea, innovativos, ¿no? O sea, como, aparte, por ejemplo, de los casos que se han mencionado ahí, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Que nazcan acciones para replicar, y la cuestión de la escalabilidad que se ha mencionado antes, que sean aprovechados también. Porque ideas interesantísimas se han visto, yo creo. O sea, me he quedado flipando yo. Y de hecho me pongo a disposición también para seguir en diálogo y pues ayudar a echar un cable en lo que se pueda en los otros proyectos. Es que recasco. Miquel, sobre esto de la administración pública, creo que es una pregunta muy pertinente. Ahora, cuando planteábamos de la forma tradicional de la gestión de los asuntos públicos, el Estado y la administración pública podríamos decir que es el garante último de eso, ¿no? Y en el pasado era el protagonista principal y hoy día sigue siendo el garante último. Pero a medida que nos hacemos conscientes de la necesidad de colaboración, una universidad, una ONG, una empresa, también puede ser la que lidera este proceso de implicación de la administración pública y del gobierno en esto, y no viceversa, ¿no? Obviamente uno espera que la administración y el gobierno sea la que lidera este proceso, pero también se puede dar de la otra manera, ¿no? Cómo acercarse al gobierno para decir, mira, estamos haciendo esto, necesitamos apoyo del gobierno, o también estamos desarrollando una manera de funcionar que parece efectiva y queremos ponerlo a disposición, ¿no? Y governance en particular también, yo creo que Miquel lo ha dicho antes, al ser un think tank, o lo que, no sé, ¿no? El laboratorio de ideas, lo que le distingue o intenta distinguir a los laboratorios de ideas es que precisamente intentan hacer investigación, pero para nutrir a las políticas públicas, ¿no? Y como ese esfuerzo, entonces es interesante que Governance siempre intenta hacer ese arrastre que decía, ¿no? A veces la administración pública le pide cosas, pero otras cosas está haciendo cosas y va, oye, mira lo que está haciendo, mira lo que estamos haciendo. No es un ejemplo ideal, pero las organizaciones que tienen buenas prácticas también pueden hacerlo, ¿no? Y la actitud hacia el gobierno, pues el decir, oye, vamos a encontrar gente que nos escucha seguro, ¿no? Porque a veces se instalan en los grupos sociales pues actitudes de distancia, entonces a veces entre la sociedad civil y el gobierno, pues hay la sociedad civil le critica, el gobierno piensa que no hay participación, entonces también superar todas esas tensiones y ver cómo son aliados es importante. Sí, una pregunta. Bueno, gracias por tu interesante exposición. Me gustaría saber cómo veis o cómo es el papel de las ciudades en todo este esquema de cambio de gobernanza. Las ciudades están reclamando su papel, has hablado de la crisis de los Estados-nación, y las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, están buscando y reclamando su propio papel, incluso liderando iniciativas para retos y problemas globales. Entonces, también incluso las propias empresas privadas ven, por ejemplo, las ciudades como mercados independientes de los propios estados. O sea, se lanzan en una ciudad sí, en otra ciudad no, incluso dentro del propio estado, porque son mercados tan grandes como algunos pequeños estados. Entonces, me gustaría saber cuál es el papel que le veis a las ciudades en este sentido. Sí, muy buena pregunta. O sea, las ciudades son fundamentales. Ahora, ¿cómo abordarlo? Yo creo que hay varias capas, ¿no? Por un lado, la idea de desterritorializar la economía sonaba bien, pero nunca ha estado desterritorializada. Siempre ha habido núcleos físicos donde se concentraban algunas industrias, centros tecnológicos, etcétera. Yo creo que la COVID, una cosa que ha puesto de manifiesto es que lo local es fundamental. O sea, el anclar la economía, no solo la economía, la vida política, social, pero también los sectores productivos en lo local es clave, porque uno de los problemas actuales tiene que ver con la vulnerabilidad. Hemos creado modelos muy vulnerables. Los alimentos es el elemento más claro, pero también el papel higiénico y el gel, ¿no? Durante la pandemia es que no había gel, no había papel higiénico, no había mascarillas. Ahora tenemos el miedo de la energía, pero es que puede ser con los alimentos. Cada vez se producen más alimentos en menos espacio y por menos personas. Eso genera una situación de vulnerabilidad muy grande. Por eso anclar ciertas industrias en las ciudades es algo fundamental. Y la mayor parte de estos retos se dan en las ciudades. Esa sería una dimensión. La segunda dimensión
es que el tamaño de esto sí es mi punto de vista, que no es compartido. El tamaño de las ciudades es excesivamente grande hoy día. Es verdad que la modernización requería grandes núcleos urbanos y la Agenda 2030 ha sucumbido ante la imperiosa realidad de que la gente se ha migrado a las ciudades. Ya más del 50% de la población está en las grandes ciudades y antes se hablaba de la necesidad de redistribuir la población. Y ahora, pues no tanto, sino que hay que centrarse en las ciudades para solucionar la pobreza ahí. Yo pienso que en algún momento tiene que haber un proceso de redistribución. No puede haber, no es que sea una decisión, obviamente tiene que ser un proceso a largo plazo de inversión en zonas también más despobladas para que haya infraestructuras, nuevos negocios, pero tiene que redistribuirse la población porque no es sostenible tener ciudades tan grandes porque son muy vulnerables a todo, ¿no? Lo mismo, la COVID mostró que las grandes ciudades se expanden más rápido. Es verdad que en las zonas rurales no tienes hospital y la atención es más baja, pero en las zonas rurales se puede producir alimentos, la gente tiene más resistencia ante impactos. Si hay cualquier calamidad climática, pues lo mismo, ¿no? Se destruyen los edificios. Entonces esa sería una segunda dimensión. Y la tercera y última es que hablar de ciudades y de empresas yo creo que requiere abordar la cuestión de la gobernanza global y la necesidad de tener una arquitectura institucional global fuerte, porque las empresas internacionales tienen más poder que muchos estados. Entonces, claro, si la batalla es entre empresas y ciudades, van a salir ganando siempre pues los intereses económicos, pensando en algunas empresas, las grandes, sobre todo las grandísimas empresas. Entonces se necesita regular el mundo para que no pueda irse de un lugar a otro buscando mejores condiciones. Por lo menos que haya un mínimo, ¿no? Un mínimo de derechos humanos que lo garantice, y eso no se puede lograr si no hay instituciones internacionales y un sistema pues medianamente coercitivo. Normas hay, pero no hay ningún mecanismo coercitivo. Y esto afecta a la regulación de los flujos económicos, pero también la resolución de conflictos internacionales. No podemos solucionar el conflicto de Ucrania y Rusia porque lo que tenemos está vetado, ¿no? El Consejo de Seguridad de ONU se veta, el conflicto palestino-israelí igual, no se puede resolver porque no hay agentes internacionales. Entonces, eso que parece, oye, ¿qué hablas de gobierno mundial o gobernanza global si estamos hablando de las ciudades? Bueno, pues parece que tiene una relación muy, muy, muy importante también, ¿no?